Muy buenos días, sean bienvenidos a esta tercera sesión sincrónica de la competencia Generar Hábitos Saludables de Vida. Hoy pido excusas porque estoy un poco ronca, he tenido pues gripa. Entonces, muchachos, estamos ya en la tercera semana de la competencia. Solamente nos quedaría faltando una y es la próxima semana. Recordemos que la próxima semana, que es la última para que suban evidencias, estaré habilitando todos los espacios para que se pongan al día quienes aún están pendientes por subir alguna evidencia. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Esta semana estaré enviando también el reporte parcial de calificaciones de la competencia y ahí podrán evidenciar cómo están. Les cuento que por encimita estuve observando, calificando también en algunos casos la evidencia de la infografía y algunos no cumplen con los parámetros que se establecen. Recordemos que había unas preguntas orientadoras, eso quiere decir que algunos no están viendo la grabación, em, o si ven la grabación entonces no le están prestando atención y es muy importante, muchachos, que nosotros sigamos los parámetros que se establecen para la entrega de las evidencias, pues porque entonces si no lo seguimos no se cumpliría con el entregable, como lo solicitamos o como se solicita, ¿cierto? Entonces, por favor, seamos muy cuidadosos con eso. Yo ahora les voy a estar enviando para la evidencia de esta semana la ficha antropométrica. De igual manera, les cuento que yo ya se las había subido en el espacio en la plataforma, pero con la grabación se las estaré también compartiendo. Entonces, muy importante tener en cuenta que las evidencias se cierran ya el 7 perdón, se cierran ya el 14 de junio, o sea, la próxima semana de este domingo en 8, ya estaríamos cerrando la competencia para que por favor se pongan al día con los pendientes o con lo que hay que corregir la próxima semana. Deben de estar muy pendientes al correo, a los anuncios, a todo listo. Bien, muchachos, entonces esta semana vamos a estar trabajando el tema de adecuación física para la vida y eso nos va a llevar a desarrollar la evidencia de la ficha antropométrica. Para hablar de adecuación física para la vida, debemos de tener en cuenta la condición física, que la condición física es el estado de control de una persona en un momento dado y se manifiesta como la capacidad de fuerza, velocidad, resistencia, flexibilidad y coordinación. Recordemos que esas capacidades las trabajamos desde la primera sesión, ahí las estuvimos contextualizando, ¿cierto? Los test de valoración son una serie de pruebas que de una forma objetiva nos van a posibilitar medir o conocer la condición física de una persona. Por condición física, entonces entendemos el conjunto de cualidades anatómicas y fisiológicas que tiene la persona y que la capacitan en mayor o menor grado para la realización de la actividad física y el esfuerzo. Entonces es muy importante, chicos, que ustedes tengan en cuenta qué es la condición física y para qué sirve. Entonces, con estos test que vamos a realizar, ustedes van a identificar cómo está esa condición física y qué acciones de mejora debemos hacer, ¿cierto? Los objetivos pues que se pretenden lograr con la aplicación de estas pruebas son que ustedes conozcan su condición física. Esa sería como la más importante. También que ustedes conozcan sus posibilidades y sus limitaciones. Hay que ser muy responsables con nuestra corporalidad y saber hasta dónde podemos llegar
cuando estamos realizando actividad física, porque si nosotros no escuchamos nuestro cuerpo, si nosotros no hacemos el pare, ahí es cuando viene la lesión o en algunos casos más graves, pues la muerte, que eso ha pasado con algunos competidores de alto rendimiento que han tenido muertes súbitas o inclusive con personas que no son entrenadas, se van, realizan algún deporte o alguna actividad y el organismo le empieza a avisar, estoy mal, pero la persona sigue y ahí es cuando, como les decía ahorita, viene la muerte súbita a través de muchos infartos o isquemias o cosas como esas, ¿cierto? Otra es que ustedes se motiven hacia la práctica de la actividad física de manera saludable. Recordemos que la actividad física debemos de realizarla con muchas ganas, con mucha motivación, que no debe ser dolorosa, ¿sí? Que no debe de causarnos molestia. Entonces, que sea algo saludable, algo que nos guste. Otra es permitir la planificación del trabajo de forma fiable en función de los resultados obtenidos, que a partir de los test que ustedes van a hacer, ustedes identifiquen cómo está su condición, pero que ustedes también desarrollen o elaboren un plan de trabajo corporal para la evolución de su condición física. ¿Sí? Estos serían como los objetivos pues para esta semana con la evidencia que vamos a realizar. Los requisitos, entonces, esos son los que se deben de cumplir en cualquier test o prueba y deben de ser la fiabilidad o fidelidad del instrumento. Y es que es con la precisión con la que vamos a obtener los resultados. Entonces, si vamos a utilizar, por ejemplo, una báscula para pesarnos, la precisión con que esta marca el peso de nosotros. Otra, la objetividad. En los resultados no hay apreciaciones personales. Si se aplica el mismo test a un grupo por persona, por diferentes examinadores, los resultados deben ser iguales. Y la validez o seguridad de que se valora realmente lo que se quiere medir. En este caso, pues yo hice algunas adaptaciones al formato y están los test que debemos de cumplir. La ficha antropométrica, entonces ahí se registran datos como peso, estatura, índice de masa corporal, que hace 8 días lo estuvimos trabajando, la envergadura, los pliegues cutáneos, los perímetros corporales, la frecuencia cardíaca, el porcentaje de grasa, con el propósito de comprender los cambios físicos de ustedes influenciados por el estilo de vida, la alimentación y el ejercicio. Este porcentaje de grasa nosotros no lo vamos a tener en cuenta porque si bien en el formato semilla dice que cuál sería el porcentaje de grasa, nosotros no tenemos adipómetro o no tenemos la disponibilidad de tener adipómetros para medirnos los pliegues cutáneos y así de pronto identificar también los porcentajes de grasa. De igual manera, tampoco tenemos ciertas máquinas medidoras de esos porcentajes, entonces ese dato no se va a poner ahí porque no tenemos la herramienta para medirlo, ¿cierto? Entonces, hay algunas modificaciones que están dadas, pero porque no tenemos las herramientas en el caso, pues, de la mayoría, puede que algunos vayan al gimnasio y tengan la posibilidad de obtener esos datos, ¿cierto? Los datos antropométricos son más valiosos cuando se toman con precisión y se registran durante algún tiempo. De esa manera, entonces, se pueden realizar las comparaciones y valorar los resultados del plan de entrenamiento o alimentación. En este caso, nosotros vamos a hacer un primer acercamiento a través de la ficha antropométrica. Entonces, vamos a registrar nuestros datos, vamos a realizar los tests que se proponen y
vamos a poner esos resultados en la ficha. La idea, muchachos, es que ustedes a través de este ejercicio se motiven para que sigan realizando actividad física de manera saludable, como lo decíamos al inicio, y que ustedes se sigan haciendo la medición, cómo han evolucionado, cómo han mejorado su condición física, ¿sí? Que finalmente ese es el objetivo de uno de los objetivos principales de la competencia, generar hábitos saludables de vida. Ustedes se motiven a realizar actividad física, pero lo mantengan en el tiempo, ¿sí? Que saquen el momento, el espacio para hacerlo. Vamos a hablar entonces de un tema muy importante que está relacionado con la adecuación física y es el pulso y sus manifestaciones. El pulso es uno de los signos vitales más importantes que hay. Es fácil de ubicar en la actividad física y es una herramienta fundamental para determinar la cantidad de palpitaciones máximas a las que podemos exigir nuestro corazón. En definición, es la expansión y contracción de una arteria a medida que la sangre es bombeada por el corazón y ésta se abre paso por el interior de la arteria. Suele comprobarse en el transcurso de una exploración física y nos proporciona datos sobre el estado de salud o enfermedad de una persona. También existen entonces diferentes manifestaciones del pulso y se clasifican de la siguiente manera. Está el pulso basal, que es el que nosotros nos tomamos tan pronto nos despertamos, más no nos levantamos de la cama. Entonces, estábamos soñando que nos ganamos el baloto y yo abro mis ojos, me despierto, pero me quedo en la cama. Ese pulso basal ese sería, perdón, el pulso basal, ¿cierto? Es el que tiene la actividad cardíaca del metabolismo básico, es el del descanso total, ¿sí? Está también entonces el pulso en reposo, que es el que se toma en actividades de la vida cotidiana, como por ejemplo en el puesto de trabajo, en el hogar, y, pero que requiere un esfuerzo físico mínimo, por ejemplo. Ese es el pulso que de pronto deberíamos de tener la mayoría. Ya nos levantamos, ya nos bañamos, ya estamos en pie ejecutando nuestras tareas, pero no hay un esfuerzo físico eh, exagerado, no. Es un esfuerzo físico mínimo. Ese sería el pulso en reposo, el que deberíamos de tener en estos momentos, a excepción si vamos caminando o corriendo, ¿cierto? Está el pulso en el calentamiento, que es cuando nosotros identificamos que hay una actividad de estimulación para realizar esfuerzo físico, ¿cierto? Ahí ya nos estamos preparando para realizar actividad física y ese sería el pulso en el calentamiento, ya está un poco más aumentado. Y está el pulso de vuelta a la calma o de recuperación, que después de la actividad física permite identificar la disposición para permitir que el organismo vuelva a la calma cardiovascular y a la relajación muscular. Ese sería pues el pulso máximo y ya empieza a bajar porque nosotros ya vamos a empezar a hacer nuestra vuelta a la calma. Es muy importante, muchachos, que cuando nosotros realicemos nuestra vuelta a la calma, tengamos en cuenta que no debemos de hacerlo de una manera repentina, de una manera súbita, debemos de hacerlo de manera pausada a través, por ejemplo, de los estiramientos, ¿cierto? Del trabajo de respiración, de caminar. Entonces nosotros estamos muy agitados, nuestro pulso está demasiado acelerado y nosotros
nos sentamos. Eso no lo debemos de hacer porque eso sería como darle la orden a todo el organismo de que pare. Entonces hay que hacerlo de manera muy responsable, comenzar a caminar, realizar ejercicios de respiración, estirar, ¿cierto? Y esa es una manera muy saludable de volver a la calma después de que estamos realizando actividad física. Las cifras normales entonces de las pulsaciones, cifras normales en reposo, serían los lactantes de 130 a 140 pulsaciones por minuto, los adultos de 60 a 100 pulsaciones por minuto, los adultos mayores de 55 a 80 pulsaciones por minuto, y esas serían pues como las cifras que se manejan normales en reposo. Hay unas cifras anormales en reposo y serían la taquicardia, la bradicardia y el pulso rítmico. La taquicardia es el latido cardíaco muy rápido con latidos o frecuencia del corazón mayores a 100 pulsaciones por minuto en reposo. Es muy importante diferenciar el pulso en la actividad física, pues porque ahí hay un aumento en las condiciones metabólicas. Entonces ahí el pulso es más acelerado, ¿sí? Por eso estamos hablando en reposo. Y está la bradicardia, que es el latido cardíaco o frecuencia cardíaca muy lenta y por debajo de los 60 latidos por minuto. Hay que aclarar que un competidor de alto rendimiento puede tener los latidos por debajo de 60 y es normal, pues porque es una persona que tiene una capacidad cardiovascular muy trabajada, muy desarrollada, entonces eso puede ser normal, ¿cierto? Y está también el pulso rítmico, que es cuando los latidos se producen a intervalos, perdón, los latidos se producen a intervalos iguales, pero cuando el pulso es arrítmico, puede ser, es cuando las pulsaciones no son iguales y hay intervalos como por ejemplo 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? Pero hay que acordarnos o más bien tener en cuenta que las emociones fuertes como la alegría, el susto, em, la rabia pueden elevar el pulso temporalmente, ¿cierto? Así como también la realización de la actividad física. Eso lo debemos tener en cuenta porque, por ejemplo, cuando nosotros tenemos alguna situación triste o de rabia, lo primero que se va a alterar o de las primeras cosas que se van a alterar son la respiración y el pulso, ¿sí? Las partes del cuerpo donde se puede tomar el pulso, entonces son la arteria temporal, la carótida, la facial, la braquial, la femoral y la dorsal del pie, ¿sí? Y es muy importante entonces tener en cuenta que esta se toma, se localiza en la cara anterior, perdón, el lugar más común para tomar el pulso es la arteria radial y esta se localiza en la cara anterior de la muñeca hacia el pulgar, ¿cierto? Esa es como la más común. Estas otras que les acabo de mencionar se toman cuando no es posible tomarla ahí y se usa ante estadios fisiológicos diferentes, difíciles. Muy bien, muchachos, es muy importante que ustedes aprendan a tomarse el pulso y por eso entonces vamos a poner un videíto para que lo miremos, lo tengamos en cuenta y ustedes aprendan a sentir su cuerpo, aprendan a identificarlo, a escucharlo, porque finalmente nuestro cuerpo es nuestro vehículo diario, entonces hay que aprender a escucharlo. Vamos a observar el video.
¿Qué es la frecuencia cardíaca? Es uno de los signos vitales y refleja el número de veces que nuestro corazón se contrae para bombear sangre a todo el organismo y de esta forma transportar oxígeno a todas nuestras células. Es muy importante tener en cuenta que este intervalo de tiempo en el que queremos expresar la frecuencia cardíaca debe ser de 1 minuto exacto. Este parámetro puede ser medido gracias al pulso, que es esa onda producida en las arterias cada vez que circula la sangre. Además, porque las arterias también se contraen. ¿Cuál es su importancia? Aunque no es el único signo vital, por supuesto que apoya una valoración completa y detallada que realiza el médico de la función cardíaca. ¿Qué necesitamos para medirla? Muy fácil. Lo único que necesitas es un reloj con segundero o un cronómetro. ¿Cuál debe ser el valor normal? Aunque nunca debe valorarse de forma aislada, es decir, debe correlacionarse con la situación actual del paciente, sus antecedentes, las enfermedades que ha sufrido, entre otros aspectos. El valor normal categorizado para la frecuencia cardíaca es de 60 a 100 latidos por minuto, con un promedio aproximado de 80 latidos por minuto. Ahora, cuando está por debajo de los 60 latidos por minuto, la llamamos bradicardia y sería algo como esto. Y por encima de los 100 latidos por minuto, la denominamos taquicardia. De día, de noche, solo con ella, pensando en ella. Taquicardia, se acelera mi corazón. Y sería algo como esto. ¿Dónde se realiza la toma? El ser humano tiene muchas arterias en todo su cuerpo, como por ejemplo la radial, carotídea, braquial, femoral, temporal, poplitea, entre otras. Sin embargo, hay porciones específicas que son ideales para la toma de la frecuencia cardíaca. Hoy veremos puntualmente la toma de la frecuencia cardíaca en la arteria radial, ya que, por ejemplo, la arteria carotídea debe ser palpada solo en situaciones de emergencia y otras arterias como las previamente mencionadas, al palparles el pulso, puede llegar a ser invadida como tal la intimidad del paciente. ¿Cómo se realiza la medición de la frecuencia cardíaca? Antes, dos recomendaciones. Primera, el paciente debe estar en un reposo sentado o acostado al menos 5 a 10 minutos antes de la toma. Y segundo, exactamente antes de la toma no debe haber fumado, ingerido alcohol, café o alguna bebida energizante. Ahora que ya está listo, sigamos los siguientes pasos. Colocamos la mano del paciente hacia arriba y usando el dedo índice y medio de la mano dominante presionamos suave pero firme la arteria radial. Justo aquí, en línea con el pulgar, como si se tratara de la antena de un radio. Si no lo percibes claramente, tranquilo, no te desesperes y mucho menos inventes un resultado. Puedes ir probando un poquito más arriba, un poquito más abajo o al lado, solo ten un poco de paciencia. Cuando sientas la onda que produce el paso de la sangre, es decir, el pulso, mira el reloj o cronómetro e inicia la contabilización por 1 minuto exacto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿77, 78, 79, 80, 81, 82 y 83? ¿Qué condiciones pueden alterar la medición? La frecuencia cardíaca puede disminuirse sin que exista un problema como tal en las siguientes condiciones. La práctica continua de ejercicio, pues con el tiempo mejora la adaptación cardiovascular. Estar acostado por varias horas.
dormido, leyendo o descansando. O tratamientos con algunos medicamentos que tengan como reacción adversa o secundaria la disminución de la frecuencia cardíaca. Por otra parte, pueden aumentarla sin que exista un problema las siguientes condiciones: estar nervioso, ansioso, como por ejemplo en un examen o una entrevista; correr, hacer ejercicio, bailar, trotar; la fiebre, por ejemplo; y algunos medicamentos que estimulan como tal la contractilidad del corazón. Y si te gustó este video, me haría inmensamente. Muchachos, hasta aquí la contextualización del tema. La evidencia entonces que debemos de presentar esta semana es la ficha antropométrica, ¿cierto? Esta es la ficha ya con las modificaciones que le hice, que fue, como les indiqué al inicio, quitándole ítems de los cuales nosotros no tenemos cómo sacarlos. Por ejemplo, el porcentaje, los pliegues cutáneos, no tenemos un adipómetro, entonces, pues la mayoría. Entonces le quité esa parte. Aquí está entonces el nombre, el documento, el peso, la estatura, y para ello entonces esos dos datos nos sirven para sacar el índice de masa corporal, que fue el que estuvimos trabajando la semana pasada. Ustedes van a realizar las pruebas, los test, dos veces, un primer momento, un segundo momento, ¿cierto? Y los van a registrar. Entre el primer y el segundo momento, ustedes ya determinan cuánto tiempo de recuperación van a necesitar, si lo van a hacer en 2 días o, por ejemplo, hoy hicieron los test, registraron sus resultados, y al otro día, cuando ya tuvieron una recuperación significativa, vuelven y lo realizan. O hay algunas personas que son más entrenadas y el tiempo de recuperación es menor. De hecho, en ese análisis personal les están preguntando sobre eso, ¿cierto? Espero no encontrarme en ese análisis personal preguntas que ya están en la web, perdón, respuestas que ya están en la web, y todos ponen lo mismo: entre 12 y 24 horas de recuperación. No, muchachos, seamos por favor consecuentes con esta actividad, realicémosla de manera concienzuda, así como hemos de realizar todas. em, Hagámoslo desde nuestra corporalidad, desde nuestra condición física. Aquí están entonces los test que son durante 1 minuto, excepto el test de Cooper, que es durante 12 minutos. Está fuerza en piernas 1 minuto, fuerza en brazos, abdominal, lumbar y los burpees. Esos son durante 1 minuto. Y resulta que hay unos baremos. Los baremos son medidas estándares que ya están dadas, que nosotros no tenemos que inventarnos. Entonces, por decir, el baremo dice que entre 0 y 10 repeticiones es bajo para fuerza en piernas, o que por el contrario más de 20 en mujeres es entre 20 y 32, es un baremo alto en fuerza en piernas, que tenga una buena condición. Entonces ahí en el resultado ponemos cuánto sacamos, pero también ponemos si estamos bien o mal o regular, ¿sí? Y esto lo podemos poner ahí en el análisis personal, muchachos. Entonces ¿qué? Es muy importante que ustedes tengan en cuenta que esta actividad no es para mí, es para ustedes, para que ustedes conozcan su condición física. Si bien hay que realizarla por el cumplimiento de una actividad,
es muy importante que ustedes tengan en cuenta que es para ustedes. Aquí con el tema de limitaciones que estábamos hablando desde el inicio, si usted, por ejemplo, está en el 8º mes de embarazo, usted sabe que la mayoría de esos test no los debe de realizar, pero entonces en el análisis personal, usted va a explicar el por qué no puede realizar los test, ¿sí? Es así de sencillo. Lo explica y si tiene una condición física, entonces poner su diagnóstico médico ahí adjunto para yo tenerlo en cuenta, ¿cierto? Muy importante, muchachos, que sepamos cuáles son nuestras limitaciones. Muy bien, muchachos, entonces hasta aquí la contextualización del tema y de la evidencia, dudas, preguntas o inquietudes que tengan. Los escucho. Gerson, hola, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, primero, ¿hasta cuándo tenemos tiempo para esta evidencia? Y pues este test lo vamos a enviar igual normal como PDF, lo vamos a enviar. Gerson, porfa, hablas más durito que te escucho muy bajito. Porfa, gracias. ¿Qué? Dame un segundito. Ya, ¿me escuchas mejor? Sí, ahí te escucho mejor, sí. Bueno, teacher, ¿hasta cuándo tenemos para entregar esta evidencia? Y la forma de entrega de envío, más que todo, PDF o cómo lo vamos a enviar. Bueno, el formato que yo les comparto está en Word, ¿cierto? Para que lo puedan editar. Puede ser de esa manera o en PDF, como ustedes lo quieran entregar. No tengo problema con eso. Y la fecha sería, pues, por semana, sería hasta el 7 de junio, domingo. Pero recordemos que la próxima semana hay una extensión de fecha. O sea, yo el 7 de junio cierro la evidencia y califico al 8, califico todo. Si usted no ha subido la evidencia, tiene la semana del 8 al 14 de junio para ponerse al día en caso tal de que esta semana de pronto no pudo realizar los test. ¿Queda claro? Sí, señora, muchas gracias. Listo, con mucho gusto. ¿Alguna otra duda, pregunta o inquietud con respecto a la evidencia? No, todo está claro. Muy bien, muchachos. Bueno, entonces ustedes me preguntarán, profe, ¿y yo cómo hago para saber cómo hago los test? Esa pregunta es muy importante y es, ustedes son muy visuales, la mayoría. Entonces, en mi amigo de YouTube, ustedes pueden buscar eh, test fuerza en piernas y le va a aparecer 2 o 3 maneras de realizarlo. Ya usted escoge cuál es la mejor de acuerdo a su condición física. ¿Sí? Entonces, esa parte es de trabajo autónomo, cómo indagarlo, pero yo ahora también les voy a compartir unos baremos que tengo, porque esos también los deben de ubicar y buscar, pero yo se los voy a compartir en el correo, se los voy a adjuntar junto con la grabación y también el material de apoyo que está en la plataforma, pero esos test que se proponen ahí son más como para personas en edad escolar. De igual manera, se los voy a compartir que también les puede servir para apoyarse. Listo. Esa sería, muchachos, entonces, como la información. ¿Cómo les pareció la sesión del día de hoy? Por favor, eh, realizamos la evaluación. Bueno, Gerson, vas a decir algo. No, no, señora, pues igual no, mirando, pues, en mi caso, pues hago, pues, entonces, es como, como rutinario hacer este test, ¿no? Algo complicado. Entonces, solo manifestarle eso, pues, igual la toma de pulso, y pues, no es tan complicado, la verdad. Igual el tiempo de recuperaciones y todo eso son bastante cortos.
esa parte también. Listo, pero mire, no veamos este ejercicio como algo muy, ay, como, ay, Dios mío, no voy a ser capaz, no. Veámoslo como que vamos a conocer nuestra condición física y por eso les decía ahorita el tema de las limitaciones, que seamos tan conscientes hasta dónde podemos llegar y en el espacio de análisis personal nosotros también ahí pongamos cómo nos fue, ¿cierto? Cómo nos sentimos y, y cómo vamos a realizar esas acciones de mejora frente a nuestra condición física para cada vez mejorar más, ¿cierto? Nuestra condición física. Muy bien, muchachos, entonces hasta aquí el tema del día de hoy. Nos vemos el próximo fin de semana, creo que es puente, entonces nos estaríamos viendo el martes. El martes a las 6:15 para la última sesión sincrónica. ¿Listo? Les deseo un feliz resto de semana, muchas bendiciones. Recordemos que así como tenemos que trabajar nuestra salud física, también debemos de trabajar nuestra salud mental y tratar siempre de tener en calma nuestra vida y nuestros pensamientos. Les deseo un feliz resto de semana, muchas bendiciones y nos vemos el próximo martes. Hasta pronto.